Bueno, muy buenos días para todos, o buenas tardes, o buenas noches. La sesión de hoy vamos a hablar un poco acerca de la introducción a la cartografía temática, algunos conceptos desde la cartografía básica y rematamos ya al final con propiamente conceptos o aspectos que tocan particularmente la cartografía dentro de lo temático. ¿Listo? La idea es que esta sesión ayude a recordar algunos conceptos desde lo básico referente a la cartografía y pues nos ayuda a introducirnos poco a poco a todo lo que comprenden los temas o los diversos mapas, los diversos tipos de mapas que podemos hacer mediante temáticas específicas en el mundo de la cartografía. ¿Listo? Entonces vamos a dar inicio a esta pequeña introducción y para empezar pues ¿qué más que referirnos a la forma de la Tierra cuando hablamos de cartografía? ¿Cierto? Entonces existen muchas teorías, existe la teoría que nos habla de que la Tierra es plana, ¿cierto? Los terraplanistas que asumen que la Tierra es un disco plano y pues que tiene un límite y pues más allá de ese límite no existe nada. También pues tenemos la teoría, la que más sustenta, la que más se ha utilizado, la que hoy día está con más fuerza y se sigue utilizando y está comprobada por muchos estudios científicos donde dice que la Tierra es un geoide, ¿cierto? Especie de una esfera achatada en los polos, abultada en el centro. Entonces pues tenemos esas dos teorías. Existen algunas personas que apoyan la teoría terraplanista, existen otras personas que apoyan la teoría que la Tierra tiene forma de geoide, ¿cierto? Entonces digamos que existen distintas perspectivas y pues cada una de ellas es válida, es respetable, pero pues hasta el día de hoy la que tiene más estudios científicos y digamos que es más fácil de interpretar o comprender o se acerca más a la lógica de los estudios que se han realizado hasta el siglo XXI es la teoría porque la Tierra está formada por o tiene forma de geoide, ¿cierto? Entonces pues esto es pues para introducir a la parte de la forma de la Tierra, que es la que más adelante nos dará pie o nos dará paso a seguir explicando toda la parte de proyecciones cartográficas, toda la parte de cómo hacer mapas, de las formas en que proyectamos el espacio geográfico y demás elementos claves dentro de la cartografía. Entonces es importante siempre tener en cuenta pues que existen muchas y diversas teorías acerca de la forma de la Tierra, pero pues en esta asignatura nos basamos y tomamos con fuerza la teoría de que la Tierra tiene forma de geoide y pues es la más fundamental hasta el día de hoy. Listo, eso como manera de introducción para aclarar un poco. Entonces fue Homero pues quien dijo que la Tierra era un disco plano. Eso fue en la antigua Grecia, fue la primera persona que apoyó esta teoría y que mencionó esta teoría, ¿cierto? Hoy día muchas personas también la siguen. En cuanto a la forma de la Tierra, a cómo medirla, a cómo determinar esta forma, a cómo hacer las mediciones, existieron muchos personajes de tiempos atrás. Estuvo el Mamú, que fue un rey egipcio, ¿cierto? Un faraón egipcio. Él contrató un equipo de viajeros, un equipo de científicos de esa época, de observadores, de estudiosos, los mandó pues a recorrer el mundo de norte a sur y verificar realmente cuál era la forma de la Tierra. Digamos que en ese tiempo verificar era una palabra pues digamos un poco desconocida, pero fue justamente a eso a lo que los envió el Mamún, ese faraón o rey egipcio, ¿cierto? A que recorrieran el mundo y a través de este recorrido pues ellos iban observando más o menos los elementos que componen a la Tierra e interpretando poco a poco cada uno de esos elementos. Colón pues desde sus viajes desde las costas españolas hasta la India también pues pudo ir haciéndose ideas de cómo era la forma de la Tierra debido a los viajes que realizaba por el océano, ¿cierto? Entonces fue otra de las personas o personajes importantes que aportó a tener idea y a muchas teorías acerca de la forma de la Tierra, distancias y demás. Pitágoras pues con su teoría sobre la armonía de las esferas también dio ideas acerca de los cuerpos celestes, incluido la Tierra, acerca de la forma esférica de la misma.
así muchísimos más como Aristóteles, como Heródoto, como Platón, desde sus distintos puntos de vista, desde la filosofía, desde la astronomía, desde las matemáticas, aportaron innumerables avances, innumerables aspectos, elementos, criterios para ir formando cada vez más, digamos que un criterio fijo, un criterio más firme, más riguroso acerca de la forma de la Tierra, acerca de las distancias que se medían en la Tierra, de los cuerpos celestes y demás aspectos que a través de la historia o a medida que iba evolucionando la ciencia fueron fundamentales para determinar al fin cuál fue la forma de la Tierra y cuál es la forma que hoy día tiene. Entonces, ¿por qué mencionamos tanto esta primera parte y hacemos énfasis en la forma de la Tierra? Porque sabemos que los mapas se basan en ese plano, ¿cierto? En ese plano 2D en el que desencajamos, digamos que la forma geoide o la forma esférica de la Tierra. Entonces, para entender todo eso de las proyecciones cartográficas, para entender todo eso de las mediciones, de las distancias, de los sistemas de referencia, tenemos que tener claro pues, que la forma de la Tierra no es más que un geoide, una forma esférica, la cual digamos que transformamos en un plano en 2 dimensiones para poder diseñar nuestros mapas a través de esos sistemas de referencia y a través de esas proyecciones cartográficas. Entonces, algunos de estos autores y algunos de estos personajes fueron algunas de esas personas que interpretaron el mundo, interpretaron ideas, observaron la Tierra y a través de toda esta percepción lograron ir creando ideas, construyendo ideas acerca de fenómenos que ayudaron a elaborar ese concepto de la forma de la Tierra, ir creando ideas que a través de la evolución permitieron consolidar propiamente no la cartografía, pero sí ciencias afines de las cuales evolucionaría la geografía y por ende la cartografía o viceversa. Entonces, algunas de las pruebas de la redondez de la Tierra, ¿cierto? Desde que la Tierra es esférica, redonda, en algunos casos podemos llamarla redonda, sabemos que no es del todo redonda, es la observación de esos barcos que partían de las costas en busca de viajes y a descubrir nuevas tierras. Entonces los barcos al parecer desaparecían en el horizonte, realmente no desaparecían, simplemente se iban volviendo más pequeños o iban desapareciendo en el horizonte debido a la curvatura de la Tierra, ¿cierto? Entonces se pensaba que desaparecían en el horizonte, pero simplemente pues se iban volviendo un poco más pequeños a medida de que se alejaban y la curva de la Tierra pues los iba ocultando en el horizonte, no era que pues desaparecieran o algo así o que se cayeran al final del límite, pues como lo decían los terraplanistas, que tenía un límite y pues allí llegaba todo. Simplemente pues los barcos que partían de las costas al alejarse se hacían un poco más pequeños y pues la curvatura de la Tierra los iba pues desapareciendo de la vista o de la manera que percibían las personas de esos barcos al alejarse. Entonces esta es una de las pruebas más importantes que se tuvo en un principio de la redondez de la Tierra, ¿cierto? Esta y muchas otras pruebas como la observación de la forma de algunos planetas y astros. Sabemos que antes la astronomía era una ciencia que tenía muchísima fuerza, hoy día también, pero pues anteriormente digamos que se enfocaban muchísimo en avistar los astros o los cuerpos celestes. Entonces pues al observar que otros planetas tenían una forma redonda, una forma achatada, esférica, pues asumíamos que por todos los demás aspectos que relacionaban esta forma con la Tierra, pues el planeta Tierra también tendría esta forma redonda o esférica. Entonces tanto los barcos como la observación de cuerpos celestes y otros astros son 2 pruebas irrefutables de la redondez de la Tierra desde hace muchísimos años, ¿cierto? Cuando no existía tanta tecnología o cuando no existían tantos elementos sofisticados para hacer investigaciones rápidas y rigurosas para determinar pues la forma de la Tierra. En este caso no había tanta tecnología en ese tiempo, pero sin embargo todas las investigaciones que se realizaban contaban con toda la rigurosidad del caso y pues determinaron y aportaron aspectos claves para determinar esta redondez de la Tierra, ¿cierto? Bueno, entonces una de las personas que se enfocó, un autor destacado que precisamente destacó por eso, por determinar el tamaño de la Tierra, fue una de las primeras personas que logró, no precisamente, pero sí muy acertada para la época, determinar el tamaño, la longitud
del diámetro de la Tierra, de la circunferencia, fue Eratóstenes, ¿cierto? A través del método de las estacas. ¿Cómo decir que a través del método de las estacas? Él clavó una estaca en Siena, otra estaca en Alejandría, y pensó, pues si la Tierra fuera plana, la sombra de ambas estacas debía tener pues la misma longitud, ya que no debería variar el ángulo, ¿cierto? Ni la distancia que proyectaba la sombra de las estacas. Por el contrario, él se dio cuenta que en Siena no proyectaba ningún tipo de sombra la estaca el 21 de junio, el día que es el solsticio de verano, ¿cierto? El día más largo del año, no proyectaba ningún tipo de sombra, ya que el sol daba perpendicular a la estaca y no se proyectaba ninguna sombra. Por el contrario, ese mismo día en Alejandría sí se proyectaba una sombra en la estaca que él clavó. Por ende, significaba pues que la Tierra debía tener una curva y que en algunas zonas del mundo ese mismo día se proyectaba una sombra debido a la incidencia de la luz del sol, y en otro lado pues no se proyectaba sombra debido a que el sol daba perpendicularmente. Por ende la Tierra pues debía tener una curva para proyectar sombra en un lado y en otro no, en un mismo día. Así pues, a medida que los días variaban, en otros lugares, en otros sitios, la sombra también no podría existir y podría estar el sol de manera perpendicular, y en otros lugares pues sí podría haber proyectado sombra si quizá Eratóstenes hubiera puesto muchas más estacas, pero simplemente le bastaron dos para determinar que la Tierra era redonda, y así también pues determinar la distancia entre la distancia de la Tierra, la distancia de la circunferencia terrestre, ¿cierto? Bueno, entonces, hablando un poco de esta teoría terraplanista, esta teoría que hoy día causa un poco de controversia, entonces, ¿qué elementos nos han ayudado a saber que hoy día la Tierra es esférica y no es plana, ¿cierto? Sin duda, pues todo esto que hemos visto anteriormente, cómo Eratóstenes midió la circunferencia terrestre, cómo se dio cuenta de la curvatura de la Tierra, la proyección de las sombras, cómo desaparecían los barcos en el horizonte, cómo veían las personas que por medio de la curvatura de la Tierra los barcos iban desapareciendo, la observación de cuerpos celestes en el universo, ¿cierto? También con una forma esférica. Entonces todos estos elementos sin duda sirvieron de mucho para ir apoyando aún más en la teoría de que la Tierra es esférica, forma de geoide y no es plana. Aunque pues hoy día aún la teoría terraplanista existe, pues digamos que no se encuentran los fundamentos más apropiados para apoyarla, y a diferencia de pues la teoría de que la Tierra es esférica, ¿cierto? Bueno, entonces, ya que hemos visto la forma de la Tierra, hemos hablado un poco de cómo se obtuvo ese ideal o esa idea de que la Tierra es esférica y no plana. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros ahorita para proyectar un mapa, para representar un mapa, que es lo que nos concierne, ¿cierto? Nosotros los mapas los representamos en dos dimensiones, en un plano, y esos planos pues sin duda son la representación de una porción o superficie del espacio geográfico, es decir, una porción terrestre, una porción del planeta Tierra. Pero nosotros sin duda no podríamos representar la curvatura de la Tierra, debido a que ese punto, ese espacio geográfico lo transferimos a un plano en dos dimensiones. Entonces lo que hacemos es que, ayudados de las proyecciones cartográficas, nosotros podemos transformar ese espacio geográfico curvo de la Tierra en un plano y poder representar elementos en él que nos ayuden a analizar los distintos aspectos que se desenvuelven en el espacio geográfico. Entonces vamos a ver un poco, a recordar un poco más bien lo que concierne a las proyecciones cartográficas. Esto es un tema de cartografía básica, pero pues no está de más recordar un poco, dar un pequeño recorderis, un rápido recorderis acerca de las proyecciones, cómo funcionan, qué son y cuáles son, ¿cierto? Entonces, primero, por definición, la proyección no es más que una transformación matemática de la superficie curva de la Tierra, obviamente, en una superficie plana, lo que ya les mencionaba. Tomar una pequeña porción del plano terrestre y pasarlo a un plano en dos dimensiones. Eso es bastante importante que lo recordemos, y ahí lo tenemos conceptualmente. Entonces, ¿por qué
decimos que ninguna proyección es exacta, ¿cierto? Entonces aquí tenemos dos aspectos. Uno es que al estirar una superficie redonda sobre un plano, se necesita estirar algunas partes más que otras. Entonces se producen algunas deformaciones o distorsiones. Por eso existen miles y miles de proyecciones según el sitio, según el lugar, según la porción de espacio geográfico que nosotros vayamos a representar en nuestros mapas. Entonces, por eso existen muchas proyecciones y cada una se adecua a la latitud, a la longitud, es decir, a la ubicación exacta del lugar que vayamos a representar. Otra es que estas proyecciones afectan, esta transformación que le hacemos a esos espacios geográficos afectan los contornos de la Tierra a la distancia de las superficies. Por eso algunas proyecciones guardan contornos, otras guardan áreas, otras guardan distancias. Cada proyección guarda un elemento en específico. Entonces nosotros debemos aprender a seleccionar el tipo de proyección según la necesidad y según el espacio que vayamos a representar, según el lugar que vayamos a tomar para representar en nuestro mapa, y también pues según el objetivo de nuestra cartografía. Entonces es primordial tener en cuenta y saber escoger una proyección antes de comenzar a hacer nuestros mapas, debido a que si vamos quizá a representar un lugar de la zona tropical, ¿cierto?, del planeta Tierra, pues sin duda no podríamos tomar una proyección quizá cónica, porque las deformaciones serían muy grandes, las distorsiones serían muy grandes, y pues también debemos tener en cuenta si queremos conservar distancia o superficie. Es decir, si vamos a representar un mapa en donde las distancias deben ser precisas, tenemos que tener en cuenta la proyección exacta para ese tipo de representaciones cartográficas. Entonces es importantísimo determinar qué tipo de proyección voy a usar para el tipo de mapa que quiero representar. Ahora, ¿cómo elegimos nosotros la proyección? Dependiendo de qué, lo que les mencionaba anteriormente. Primero, la extensión y ubicación de la zona que vamos a representar, ¿cierto? Qué tan grande es el lugar que vamos a representar en nuestros mapas y dónde se ubica. Es importante si es en la zona tropical, si es en los polos, digamos que si es en la zona intermedia del planeta, ¿cierto? En los trópicos, todo depende de la ubicación que nosotros le vayamos a dar al lugar que queramos representar en nuestra cartografía. Entonces es bastante importante este primer punto. Otro es cuál de las características geométricas de cada proyección es más apta a conservar y cuál no lo es, lo que les mencionaba. Cuál conserva área, cuál conserva distancia, cuál conserva forma. Y depende de lo que nosotros querramos representar en nuestra cartografía, y así vamos a elegir pues el tipo de proyección a utilizar. Y por último, pues cuál conserva mejor la precisión entre ángulos, distancias y direcciones, o los aspectos necesarios que se pretende proyectar, dejando que la distorsión se produzca en aspectos restantes no tan importantes. Es decir, si todas las proyecciones van a tener de pronto un tipo de distorsión o deformación, ¿cierto? Pero lo importante es saber escoger en qué parte de nuestro mapa se van a reflejar más esas distorsiones o deformaciones. Entonces debemos ser, digamos que, inteligentes al momento de escoger la proyección para que esta misma no nos afecte la representación cartográfica posterior que vayamos a realizar, sino que digamos pueda ser manejable el tipo de distorsión o deformación que nosotros tengamos. Es decir, que no nos afecte lo más importante del mapa. Quizás nosotros escogemos una área bastante grande y las deformaciones se sitúan, digamos que en las partes extremas de cada uno de los mapas, de ese espacio que nosotros vayamos a representar, pero la información que nos importa realmente se encuentra en el centro del área. Entonces es importante quizás determinar qué tipo de proyección que yo voy a escoger de pronto me va a reflejar distorsión o deformación en las zonas alejadas del centro, y por ende me puede servir para representar mis elementos cartográficos. Entonces esa es otra característica que me ayuda a mí a determinar qué tipo de proyección debo escoger. Entonces ahorita vamos a ver cuáles son los tipos de proyecciones, ¿cierto? Tenemos según superficie y posición. Entonces según superficie y posición tenemos la cilíndrica, la simutal y la cónica.
también tenemos la normal, transversal y oblicua, ¿cierto? Estas son bastante parecidas. La cilíndrica y normal nos representan, o digamos que son las que mejor se adecuan a la zona tropical o a los lugares de la zona tropical del planeta Tierra, ¿cierto? A la parte centro del planeta Tierra. Entonces, para los lugares, para los espacios geográficos que se sitúan en la parte centro, en la parte abultada del planeta Tierra, es correcto utilizar una proyección cilíndrica. Para los polos, para la parte que se sitúa en los extremos norte y sur de la Tierra, podemos utilizar una proyección de tipo azimutal o transversal, ¿cierto? Ya entonces esto se sitúa, o esta se adecua principalmente a las zonas más extremas del planeta Tierra, tanto al sur como al norte. Y por último tenemos las cónicas o la oblicua, que se adecúan a las partes medias, ¿cierto? Del planeta Tierra. Entonces no tanto hacia los polos ni hacia la zona centro, a la zona ecuatorial, sino un poco más al centro de esos dos espacios. Esta proyección se adecua bastante a esas zonas, a las zonas intermedias entre la parte ecuatorial y los polos. Entonces cada una de las proyecciones se adecua a una ubicación específica y conserva una geometría específica. Entonces, según la distorsión, tenemos las que son conformes, equivalentes o equidistantes. Entonces vamos a ver cada una de ellas para revisar qué tipo de geometría conserva cada una, ¿cierto? Entonces acá las tenemos un poco más representadas. Este es otro esquema muy parecido al anterior, pero vamos a verlas digamos que de manera individual, cada una de ellas, para poderlas entender mejor. Entonces, según superficie y posición, tenemos la cilíndrica, azimutal y cónica. Entonces, la cilíndrica nos dice que cada punto de contacto entre la Tierra y el cilindro, es decir, en estas zonas que estoy señalando con el mouse, con el puntero, las zonas de acá, no sé si quizá el mouse se vea o el puntero se vea, pero las zonas que están en la parte ecuatorial de la Tierra, esas zonas de contacto entre la Tierra y el cilindro, se sitúan sobre el ecuador. Entonces, la superficie de las áreas próximas a esta línea que se acercan están mucho más ajustadas a la realidad, ¿cierto? Entonces, hacia los polos ya se exagera mucho la distorsión o la deformación. Entonces, esta proyección cilíndrica se adecua más a la parte ecuatorial. La proyección azimutal, entonces, nos dice que la red de meridianos y paralelos del globo se proyecta sobre un plano que tiene su centro en un punto de la superficie terrestre. ¿Cuál es el punto? Las zonas más allegadas al norte y más allegadas al sur, hacia los polos. Entonces, cuando este punto se sitúa en uno de los polos, los meridianos convergen hacia allí en línea recta, mientras que los paralelos forman círculos concéntricos a su alrededor. Es decir, que la proyección azimutal se adecua principalmente a las zonas de los polos o cercanas a los polos, tanto al norte como al sur. Y la cónica nos dice que este tipo de proyecciones es la que mejor se adapta en las áreas geográficas citadas en latitudes medias, lo que les decía, las zonas que están entre los polos y la zona ecuatorial, ¿cierto? En los trópicos, digámoslo así. Entonces, esta proyección, como lo dice acá, suele emplearse para los mapas que reproducen territorios de América del Norte, Asia y Europa. ¿Por qué? Porque están en la zona intermedia entre los polos y la parte ecuatorial. ¿Listo? Ahora, entonces, las tenemos acá en dibujos más amplios para que veamos la distorsión o la deformación que se produce a medida que nos vamos alejando de cada uno de los puntos claves de cada una de las proyecciones. En la cilíndrica vemos entonces que hacia el norte y hacia el sur, alejados de la zona ecuatorial, se produce deformación y distorsión, ¿cierto? Por eso se adecua principalmente a las zonas ecuatoriales, a los espacios geográficos ubicados en la zona ecuatorial o la zona centro o abultada del planeta Tierra. La proyección cónica vemos que entonces se sitúa en las zonas intermedias, ¿cierto? En las zonas de los trópicos entre el ecuador y los polos, tanto al norte como al sur. Entonces vemos que en esa zona de los trópicos se mantiene la menor deformación posible. Hacia los polos se da bastante distorsión o deformación, al igual que hacia en la zona ecuatorial. Entonces esta proyección se adecua bastante
a la zona de los trópicos. Y tenemos entonces por último la proyección polar o la proyección plana, que se adecua principalmente hacia los polos. Entonces nos damos cuenta que a medida que nos alejamos de los polos se da la mayor distorsión o deformación. Entonces los puntos cercanos a los polos o que están sobre los polos, tanto al norte como al sur, es donde se refleja la menor distorsión. ¿Listo? Entonces es importante tener esto claro, porque al momento de representar nuestros mapas debemos saber cuál es la ubicación que vamos a representar, dónde se sitúa en el planeta, ¿cierto? Qué tan grande es el área que vamos a representar y qué proyección se adecua más al tipo de representación cartográfica que yo deseo hacer. Entonces es bastante importante tener en cuenta eso para poder para que nuestros mapas salgan lo mejor posible, ¿cierto? Sin la mayor deformación o distorsión posible. Entonces acá vemos que según la distorsión, la conforme conserva formas y ángulos. La equivalente conserva áreas y la equidistante conserva distancias. Entonces, si yo deseo elaborar una cartografía en donde las distancias tienen que ser lo más precisas posible, debo buscar una proyección según la distorsión y que sea de tipo equidistante, que conserve las distancias, ¿cierto? Asimismo, si deseo conservar las áreas, que sea de pronto quiero determinar las áreas precisas de un municipio de varios, tengo que buscar una proyección que se adecua a esto, sería una equivalente. Y la conforme si deseo que se conservar en su mayoría o lo mejor posible las formas y los ángulos precisos de estas proyecciones y de la representación cartográfica que yo esté haciendo, ¿cierto? Entonces es bastante importante, nuevamente les repito, conservar o aprender qué tipo de proyección debo utilizar, qué tipo de proyección debo aplicar a la representación cartográfica que yo esté haciendo. Y depende de la ubicación de mi espacio geográfico, depende de la extensión de mi espacio geográfico y depende de los elementos cartográficos que yo desee representar en mi mapa. Esos aspectos son puntuales y claves a tener en cuenta. ¿Listo? Ahora, ya que vimos como un pequeño repaso, una pequeña introducción desde la parte básica de la cartografía, ya vamos a entrar un poco más a la parte temática, a lo que nos concierne, ¿cierto? A continuación vamos a dar unos pequeños pincelazos, unos pequeños bosquejos rápidos para introducirnos a la parte temática, ¿cierto? Que es lo que concierne a este curso. Entonces tendríamos que tener en cuenta estos interrogantes: ¿qué es la cartografía? ¿Cierto? ¿Qué es algo temático? ¿Y cómo combinamos esos dos? ¿Qué es la cartografía temática? Entonces, ¿qué es la cartografía? A ver, nosotros fácilmente podemos decir que la cartografía no es más que la representación de una porción del planeta Tierra sobre un plano. Eso es la cartografía, la representación de un lugar, un espacio, un área determinada del planeta Tierra sobre un plano. Eso es cartografía. Ahora, ¿qué es algo temático? Cuando a mí me hablan de algo temático es porque hace referencia a un tema en específico, ¿cierto? A unos elementos en particular que me dan la representación de un tema, y ese tema está ligado a la parte básica de la cartografía. Entonces la cartografía me brinda los elementos básicos para representar temáticas específicas mediante planos o mediante mapas. Entonces lo temático lo combinamos con la parte cartográfica y de ahí podemos mencionar la cartografía temática, ¿cierto? Que es la representación de elementos o aspectos claves que me determinan elementos primordiales dentro de o para representarlos mediante un plano o mediante un mapa. Entonces lo temático tiene que ver con temas específicos, ¿cierto? Con variables específicas, elementos específicos o aspectos específicos que hacen referencia a un tema, y eso lo plasma en un plano y hace referencia a la cartografía. Entonces esos dos conceptos los unimos y de allí podemos
responder a la pregunta de qué es la cartografía temática. No es más que la representación de elementos claves o aspectos claves mediante un plano para poder dar una explicación a un tema determinado. Eso entonces, de manera general, es la parte de cartografía temática. Acá lo tenemos conceptualmente, ¿cierto? Entonces es la técnica de representar de forma convencional la superficie terrestre sobre un plano, utilizando un sistema de proyección, una relación proporcional de escala en el terreno y en el mapa. Eso es la parte de cartografía, lo básico, ¿cierto? Es tomar un pedazo de la Tierra y plasmarlo en un plano. Eso es cartografía, teniendo en cuenta un sistema de proyección, teniendo en cuenta un sistema de referencia y teniendo en cuenta parámetros de la cartografía básica. Ya lo habíamos mencionado anteriormente. Ahora, ¿por qué surge la cartografía? Principalmente por la necesidad del hombre de saber dónde estaba y poder entender y comunicar la forma de la Tierra, del territorio en el que vive y de los vínculos que crea y que creaba y que seguirá creando con el mundo. O sea, el hombre necesita entender, y siempre lo ha necesitado, saber dónde está. ¿Cómo es ese espacio? ¿Por qué ese espacio es así? Necesita ver ese espacio, conocerlo, entenderlo, analizarlo. Conocer el espacio geográfico y los elementos que componen el espacio geográfico. Entonces, la cartografía nace de esa necesidad y de ese afán del hombre por entender al mundo y su superficie terrestre. Ahora, ¿qué es un mapa? ¿Cierto? Ya sabemos qué es la cartografía. Entonces, ¿qué es un mapa? El mapa no es más que una imagen que representa al mundo o una porción de este. Más exactamente es la visualización de algo que existe en un lugar determinado. Sabemos que el mapa nace de la cartografía, ¿cierto? Pero el mapa representa elementos claves, es decir, una temática en específica. Entonces, por eso decimos que el mapa es un elemento que representa una imagen que representa una porción del mundo. Y la visualización de algo que existe en un lugar determinado, ¿cierto? Ahí se unen lo que es temático y lo que es básico o lo que es cartografía básica. Entonces, la representación de algo que existe en el mundo, de elementos o aspectos que existen en el espacio geográfico, mediante la representación en un área determinada o en una porción de espacio geográfico, una porción del mundo. Entonces, eso es el mapa, el elemento clave del geógrafo, el elemento clave de la geografía, el elemento mediante el cual el geógrafo analiza e interpreta el espacio. Eso es un mapa. Eso lo deben tener muy claro, porque ustedes como geógrafos y todas las personas que estén relacionadas con la geografía y con ciencias afines deben tener muy claras que el mapa hace parte fundamental del desarrollo científico y profesional de la geografía y de todos los elementos que rodean a la disciplina geográfica. Entonces es bastante importante tener en cuenta el mapa y saber usarlo, analizarlo y entenderlo, porque más allá de hacerlo, debemos entenderlo, debemos saber leer el mapa, saber interpretarlo, ¿cierto? Para saber comunicar información con un mapa. Es fácil hacerlo, pero a veces se torna un poco difícil leerlo, interpretarlo, comprenderlo y comunicar cosas con el mapa, ¿cierto? Entonces no es solo en la técnica de oprimir botones y hacer clic en un software, sino más allá de eso es saber interpretar el mapa, saber leerlo y también mantener un equilibrio en el mapa sobre sus elementos, saber plasmarlos, saber ubicarlos, tener un equilibrio visual, una buena representación cartográfica. Todo eso hace parte de la cartografía temática. ¿Listo? Ahora entonces, ¿cuál es el elemento fundamental de la cartografía? No es más que lo que acabamos de decir, que el mapa. ¿Listo? Eso es importante, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, los elementos básicos de un mapa, aparte quizá de otros que también son importantes, pero digamos que los más relevantes son estos cuatro. Las coordenadas, que son esos elementos, esos aspectos que me permiten determinar una ubicación exacta o a veces no tan exacta en el plano, en el mapa, en el mundo, en la superficie terrestre. Entonces eso hace parte de las coordenadas, primer elemento fundamental del mapa. Existen las coordenadas geográficas y existen las coordenadas planas o coordenadas decimales. ¿Listo? Esas planas se
escriben por medio de números decimales y las geográficas por medio de minutos, grados, minutos y segundos. La escala también es un elemento importantísimo dentro del mapa, ya que esta nos permite comprender la relación de espacio, la relación de areal, ¿cierto? En cuanto al área del terreno y el área que tenemos en nuestro mapa. Entonces es bastante importante la escala porque nos permite tener clara esa relación areal o de espacio. Los símbolos, digamos que en la parte de cartografía temática, son uno de los elementos más importantes del mapa, porque los símbolos son los que nos permiten representar las temáticas específicas o los elementos específicos que queremos comunicar en nuestro mapa, ¿cierto? Entonces a veces confundimos los símbolos con la toponimia, pero no podemos confundir, no podemos asociar esto como igual. La toponimia digamos que es el nombre que se le otorga a un símbolo o a un elemento que representa algo en nuestro mapa. Los símbolos, digamos que son figuras o representaciones visuales que le damos a un elemento en específico en nuestro mapa, ¿cierto? Aquí tenemos una iglesia, vemos que es una cruz con un cuadrito negro, un pantano, que es una especie de polígono, y una vía, que es una línea roja. La toponimia vendría siendo el nombre que se le otorga a cada uno de esos elementos. Entonces no podemos confundir, no podemos malinterpretar de pronto esos dos elementos básicos del mapa. Entonces estos serían los 4 elementos principales del mapa, pero sin duda hay muchos otros que a medida que vayamos avanzando en la asignatura vamos viendo poco a poco. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son los tipos de mapas temáticos que existen? Entonces, para mencionar algunos que vamos a ver en esta asignatura, quizás no están todos, pero a medida que el curso evolucione vamos viendo uno a uno y explicando cómo se elaboran cada uno de esos mapas. Entonces están los mapas puntuales o mapas de puntos, ¿cierto? Todos aquellos mapas que se desarrollan mediante la simbolización de puntos, ¿cierto? Son aquellos mapas que representan la distribución de las variables mediante puntos u otras figuras geométricas asociadas a los puntos, ¿cierto? Por eso se llaman mapas de puntos, valga la redundancia. Entonces, son muy útiles estos mapas, ¿cierto? Son bastante útiles los mapas. Tenemos entonces que estos mapas podemos tener distintos tipos. Entonces, mapas de símbolos proporcionales, mapas de puntos normales. A medida que el curso avance, entonces nosotros vamos viendo dentro de los mapas puntuales cómo se distribuyen y cómo se clasifican cada uno de ellos. Entonces, los mapas de líneas o de redes son todos aquellos mapas que representan las relaciones existentes entre diferentes lugares del mapa, redes, carreteras, ríos, lagos, bueno, lagos no tanto, ríos principalmente. Todos aquellos mapas cuyos elementos temáticos del mapa o elementos básicos se representen mediante líneas, ¿cierto? Entonces esos son los mapas de líneas. Existen muchos, los de redes, los de flujo, los mapas de líneas normales. Bueno, existe una clasificación dentro de los mapas de líneas y poco a poco los iremos viendo e iremos ensayando con ellos, ¿cierto? Están también los mapas de isolíneas e isopletas, e isoyetas también, que son representaciones desde el punto de vista de la geografía física. Entonces eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Tenemos también los mapas de coropletas o mapas coropléticos, que son aquellos mapas que utilizan los colores o las tramas, ¿cierto?, para representar un fenómeno específico o un tema determinado. Entonces, estos mapas son bastante útiles. Digamos que son sencillos y a la vez complicados. Sencillos porque la representación se hace a través de colores, pero hay que ser cuidadosos con los colores porque cuando abundan podemos perder el equilibrio visual del mapa y tendemos a generar contaminación visual con nuestra representación cartográfica. Entonces es importante tener en cuenta eso, ¿cierto? Tener en cuenta qué tipo de colores vamos a usar, pero eso ya entra dentro de las temáticas de las siguientes sesiones, en donde vamos a aprender sobre variables visuales, sobre propiedades perceptivas, sobre balance visual, equilibrio visual y muchos otros aspectos que nos van a ayudar a hacer nuestras representaciones cartográficas. Tenemos el mapa anamórfico, que su palabra bien lo dice, anamórfico, que carece de forma. Entonces son mapas, digamos que un poco menos complejos, pero que nos permiten hacer representaciones básicas, representaciones muy puntuales
digamos que de elementos o de información o de datos espaciales mediante representaciones cartográficas en donde la forma no influye tanto, pero digamos que sí influye la representación puntual de algún tipo de información, sin importar la forma. Entonces ese es un mapa bastante importante, bastante llamativo, que aprenderemos acá en el curso. Tenemos entonces el mapa corocromático, su palabra lo dice, de muchos colores, ¿cierto? De muchas gamas de colores. Entonces es un poco parecido al mapa coroplético, donde se utilizan representaciones a través de colores, pero pues acá se utilizan las gamas y debemos tener cuidado pues al combinarlas, al utilizar más de una gama, más de una trama. Bueno, todo eso tiene que ver mucho con el equilibrio visual y lo vamos a ir aprendiendo poco a poco. Bueno, muchachos, pues hasta aquí ha llegado la sesión de hoy. Espero esta información haya sido de mucha ayuda. Esta es simplemente una introducción a la parte de cartografía temática. Esto es un curso bastante práctico, ¿cierto? Digamos que lo teórico se aborda en las 2 primeras clases o las 3 primeras clases, y después requerimos bastante de la práctica bajo un software y bajo un equipo o un computador. Entonces es importante que vayamos guardando todos estos conceptos, los vayamos repasando, porque sin duda nos van a ir ayudando poco a poco a medida que se va desarrollando la temática o el curso. Entonces lo que viene a partir de aquí o después de que vayamos viendo lo teórico, esos conceptos los vamos a ir aplicando uno a uno a la parte práctica que vayamos desarrollando en el curso. ¿Listo? Entonces espero haya sido de mucha ayuda esta información, espero les haya gustado y pues nos vemos en una próxima sesión para ir culminando y quemando las etapas del curso y poder avanzar cada día más en el desarrollo de este curso de cartografía temática. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente sesión.